Bueno, en este video vamos a trabajar con Illustrator para aprender a componer una lámina, cómo subir imágenes a la lámina, ¿cierto? Cómo poner imágenes, cómo recortarlas y cómo trabajar los espesores de línea. Lo primero, al abrir Illustrator, es crear un archivo con las medidas que necesitamos. Entonces, según el encargo, estamos trabajando con una lámina de 42 centímetros por 208 centímetros. En la parte de acá podemos encontrar distintos formatos, pero como nosotros necesitamos un formato específico, vamos a cambiar en la parte de acá de puntos a centímetros, en el ancho 42 centímetros y en el largo 208. Una vez que tenemos esto creado, ponemos OK y el programa va a crear nuestra lámina con las medidas que pusimos. Entonces, respecto a las medidas, tenemos distintos márgenes dentro del formato y primero partimos con un margen de 5 centímetros. Entonces, para trabajar con los márgenes, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer clic derecho y vamos a poner mostrar reglas o guías. Ya, entonces, cuando pongamos mostrar reglas va a aparecer este panel de acá arriba. Si nosotros hacemos clic en esta regla de arriba, vamos a sacar un eje, que es esta línea azul que pueden ver acá. Entonces, si se fijan, el primer margen es de 5 centímetros. Entonces yo arrastro esta línea de acá, la suelto, y acá en la información de la línea le pongo que en el eje Y su posición son 5 centímetros. Entonces así tenemos el margen que indica la primera parte de la lámina. Además de eso, dice que dentro de esos 5 centímetros, esos 5 centímetros van dentro de 29,7. Entonces vamos a crear otro margen. Entonces ponemos este margen en 29,7. El margen siguiente parte desde la base de arriba hasta los 60 centímetros. Entonces nuevamente creamos otro eje y en el eje Y nuevamente 60 centímetros. Ya. Continuando con eso, ahora tenemos las medidas desde abajo. Desde abajo son 59,4 centímetros hacia arriba. Entonces, vamos hacia la parte de abajo de la lámina. Creamos un eje en la base. Y luego seleccionamos este eje. Y si se fijan, el eje está a 208 centímetros. Tal y como dice el final de la lámina. Entonces lo que podemos hacer es que como tenemos que hacer un margen a 59,4, es al 208. Al 208 le restamos menos 59,4. Entonces va a mover la guía automáticamente a la posición de 208 menos 59,4, que son 148,6. Creamos otro eje para el borde. Luego necesitamos nuestro margen de 5 centímetros. Entonces creamos el eje y lo ponemos a 203. Y finalmente tenemos que crear otro margen a 29,7. Entonces creamos el margen nuevamente en el borde y le restamos menos 29,7. Con esos simples pasos ya tendríamos todos los ejes de qué parte tiene que ir en qué parte de la lámina. Entonces tenemos los 5 centímetros de margen arriba. Luego va la fotografía del modelo de 12 por 12.
Este es un paso importante en el que tienen que saber cómo poder cortar una imagen en Illustrator. Entonces, para crear una imagen, para cortar una imagen, primero claramente tienen que buscar una imagen. Si yo, por ejemplo, acá estoy copiando y pegando una imagen. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan la imagen y van al panel de transformación, le va a decir cuáles son las medidas que tiene su imagen. Este botón de acá es la restricción. ¿Qué significa la restricción? Que si yo, por ejemplo, disminuyo la altura de la imagen, su ancho disminuye de manera proporcional. Si yo, por ejemplo, le saco la restricción, no se escala de manera proporcional. Luego, entonces, mantenemos activada la restricción y como nosotros necesitamos que nuestra imagen sea de 12 centímetros, le ponemos 12 a la altura y nuestra imagen en este momento mide 12 por 18. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un cuadrado con la herramienta rectángulo. Hacemos un clic y nos va a preguntar las medidas. Ponemos 12 por 12 y nos va a crear nuestro cuadrado. Este cuadrado lo podemos mover y posicionarlo sobre nuestra imagen. Lo importante del cuadrado es que ustedes lo pueden mover hacia el encuadre exacto que quieren hacer de la imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera cortar mi imagen ahí, dejo ahí el cuadrado, selecciono tanto el cuadrado como la imagen al mismo tiempo, hago clic derecho y aplico una máscara de recorte. La máscara de recorte se puede aplicar con cualquier forma, no necesariamente con un cuadrado. Ustedes podrían tener otra forma cualquiera y también podrían aplicar la forma sobre la imagen y hacer una máscara de recorte. Eso es lo básico respecto a máscaras de recorte. Bueno, entonces ya pusimos las imágenes. Para poner una imagen basta con copiarla y pegarla o arrastrarla desde nuestros archivos al programa. Después viene la planimetría que van a aprender a hacer en el video de Rhino, ¿cierto? Que tienen que importarla, que no van a tener problema con eso. Y finalmente abajo vienen los fotomontajes. Entonces, como tenemos nuestras guías, los fotomontajes que tengamos simplemente los posicionamos en las guías. Si mantenemos Shift podemos escalar de manera uniforme la imagen, ¿cierto? Y después la podemos posicionar donde nosotros queramos. No es necesario, pero si quisieran cortarle los bordes pueden hacer lo mismo. Crear un rectángulo desde la intersección de la guía con la imagen. Seleccionan todo y máscara de recorte. Entonces ahí tendríamos nuestro fotomontaje. Si ustedes, por ejemplo, tienen su fotomontaje así y quieren cambiar las medidas que tiene el cuadro de recorte, pueden presionar el cursor de acá, de selección directa, y ustedes, por ejemplo, podrían mover los bordes del cuadrado para volver a ajustar la imagen. Entonces yo puedo posicionar la imagen y con el cursor de selección directa puedo volver a cambiar los límites de la imagen. Entonces abajo tenemos el margen, tenemos el fotomontaje A, tenemos fotomontaje A, tenemos el emplazamiento de la planimetría que van a traer desde Rhino y tenemos el código QR y las fotografías que ya saben cómo cortarlas. Bueno, luego de aprender cómo componer una lámina, ahora vamos a trabajar con los espesores y con los llenos de línea en Illustrator. Entonces primero vamos a partir creando un cuadrado para entender cómo funciona el concepto. A la izquierda, si se fijan acá, siempre va a estar el lleno de nuestra gráfica. Entonces si ustedes hacen doble clic, pueden cambiar el color que tiene el lleno de nuestro dibujo. Y a la derecha siempre va a estar el borde o la línea. Cambiando el color del borde podemos cambiar
cómo se ve nuestro dibujo. En el sector de arriba podemos cambiar el espesor de línea y también podemos cambiar el tipo de línea. Podemos hacer una línea con bordes ortogonales, curvos o con chaflán, y también podemos hacer líneas punteadas. Ya sabiendo cómo manejar esto, ahora podemos manejar nuestros espesores de línea. Si trabajamos por capas, podemos trabajar seleccionando acá, en el círculo a la derecha de la capa, va a seleccionar automáticamente todos los objetos o líneas, ya sean llenos o vacíos, que estén en esa capa. Entonces yo puedo cambiar el espesor que tiene y su color. Si yo, por ejemplo, hago lo mismo con otra capa, también puedo cambiar su espesor. De esa manera, trabajando con capas, con líneas, con espesores y con llenos, podemos comenzar a definir cuál es la gráfica que tiene nuestro proyecto. Finalmente, pero no menos importante, cómo trabajar con texto. Cómo trabajar con texto funciona de la misma manera que funcionan los llenos y las líneas. Si yo, por ejemplo, escribo un texto, mi texto tiene un lleno o tiene una línea. Yo puedo cambiar el espesor de la línea y puedo cambiar el tamaño del texto.